Paz de Dios, hermanos. El tema de hoy es la simonía. La simonía es el querer sacar provecho económico con la compra o venta de las cosas espirituales o religiosas. Y es una de las cosas en las que los reformadores estaban en contra y señalaban. Y haciendo memoria a los videos anteriores, hasta ahora hemos hablado de algunos de esos hombres que ayudaron a la reforma religiosa. Hombres que se rebelaron a seguir con las tradiciones y doctrinas que no estaban en la Biblia. Hombres que rechazaban la corrupción y exigencias pues de una asociación autonombrada falsamente la verdadera iglesia. Y esos hombres fueron los reformadores o los padres de la reforma. Ellos tenían mucho en común. Y por mencionar alguna de esas cosas que ellos tenían en común, está pues que salieron de la misma asociación, ¿verdad? De esa asociación romano-católica, que fueron perseguidos, encarcelados y hasta desvividos por compartir la verdad, la sana doctrina. Esa verdad que descubrieron por ser constantes en el estudio de las escrituras y también pues convirtiéndose a su vez en eruditos y especialistas en su área. También otra de las cosas que tenían en común es que todos ellos, al ser sacerdotes o monjes, tenían acceso único a las escrituras. Esas escrituras que fueron ocultadas por los líderes de esa asociación, ¿verdad? Y ese mismo acceso que ellos tenían era pues denegado, ¿verdad? Al resto de la población. Los reformadores se oponían a muchas cosas y a su manera las señalaban, ¿sí? Principalmente, pues el abuso de poder religioso que tenían los líderes de su época. Ese afán de controlar, de estafar y de someter al pueblo, principalmente al más vulnerable, ignorante y necesitado. En esos tiempos del obscurantismo, que fueron siglos, ¿verdad?, de ocultar la verdad, de obstruir todo conocimiento y avance o progreso. Los reformadores, hermanos, principalmente criticaron el enriquecimiento ilícito de esa asociación y su forma tan cínica de ocultar la verdad de las escrituras. Y eso aún sigue hoy, ¿verdad? Hasta hoy podemos ver, porque ellos siguen siendo una de las asociaciones religiosas más rica y poderosa del mundo en la actualidad, políticamente también, porque aún tiene mucha influencia. Hoy, como en el pasado, muchos gobernantes y reyes al iniciar su mandato van al Vaticano, hablan con el Papa en turno. ¿Por qué? Bueno, pues ya eso ya se los voy a dejar de tarea, ¿verdad? La simonía, como ya dije, pues la simonía es la forma de sacar provecho económico con la compra o venta de las cosas espirituales o religiosas, algo así como los dones. Pero antes de seguir, hermanos, vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos pues aprender juntos de tu palabra. Bendice este tiempo y déjanos guardar tu mensaje en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Padre, son muchos los creyentes heridos por hombres y mujeres que, como Simón, que es el hombre del que hablaremos en este tema, pues han sido heridos. Te pido por ellos, Señor, por cada congregación donde hay personas pues manipuladas, explotadas, usadas y pues hasta heridas, ¿verdad?, que están pensando en alejarse de ti a causa de estos hombres sin escrúpulos. Padre, déjales ver que tú tienes pues a tus escogidos, que tú tienes a hombres y mujeres que te buscan sinceramente y se van a fortalecer en ti. Oramos, Padre, esta noche por todos ellos para que tu misericordia se extienda en sus vidas, ¿verdad? Que conozcan pues tu verdad y muchos de ellos vuelvan a tus caminos. Tú eres ese camino, Señor, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra vida, nuestra luz y guía. Ayúdanos, Señor, pues ahora sí que a los cansados, a los decepcionados, a ver que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, que nuestra dependencia es en ti y sobre ti, y no
pues en los hombres, ¿verdad? Los cuales pues siempre nos van a decepcionar. Tú eres el único, Padre, que jamás lo harás. Tú eres el fiel, tú eres el bueno, Señor. Gracias, Padre. Y ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas que verán este video. Guárdalo, Señor, y cubre sus necesidades conforme a tu voluntad y misericordia, Señor. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, como decíamos, la simonía, que viene ahora sí el tema de hoy sobre un personaje de la Biblia llamado Simón, de ahí su origen, pues es la forma, como ya dije, ¿verdad?, de sacarse provecho económico principalmente con la compra o la venta de las cosas espirituales o religiosas. Y un ejemplo de ello, pues vienen siendo los dones. En el caso de esta asociación romano-católica, pues serían la compra o venta de los sacramentos, los puestos o cargos eclesiásticos, las jurisdicciones, la venta de reliquias o de tesoros, ¿verdad?, cayendo en la idolatría. Y siendo esta la mayor fuente de ingresos hasta el día de hoy de esta asociación. Otro ejemplo de simonía, con los católicos, pues sería la excomunión, el tener que pagar por la salvación, pagar por el perdón de sus pecados, hasta pagar por los que ya murieron, hermanos, porque ellos tienen esa creencia que si alguien muere con rezos, pagando rezos, poniendo velas y pagando misas, pueden ser salvos y perdonados, aun cuando en vida, ¿verdad?, no creyeran en Dios, olvidando que la salvación, según las Escrituras, hermanos, es por gracia y no por obras, y también que los muertos nada saben de lo que pasa en el mundo de los vivos, pues ya están dormidos, ¿verdad? Están esperando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual va a levantar a los que estén dormidos, y los que hayan muerto en Cristo, bueno, pues se irán al cielo, y los que no, pues a juicio de condenación, ¿verdad? Pero en fin, eso es uno de los ejemplos de simonía. Simonía, como ya dije, es hacer negocio, ahora sí que con todo lo espiritual, ¿sí? Los reformadores, hermanos, desaprobaban principalmente que los clérigos cobraran por los servicios ministeriales y sacramentales en general, ¿sí? Como ya dije, el bautizar, el casar, el hacer visitas a hogares cuando hay alguna necesidad, enfermedad o personas que ya están agonizando, las misas, los funerales, no sé, todas esas cosas. Los reformadores en la época de la Edad Media principalmente señalaron eso, ¿sí? Cómo había tanto abuso de parte de la Iglesia romano-católica hacia los fieles y hacer negocio, ¿sí? Y eso sigue todavía ahora, hermanos, porque de a poco el pecado de la simonía, la tentación del poder, pues se ha introducido también dentro de las congregaciones cristianas, protestantes o reformadas de esta época. Y un ejemplo de ello, pues no muy lejos, ¿verdad?, serían los predicadores o los cantantes que cobran por lo que hacen, que se imponen, y que también como líderes de antaño, esos de viejos líderes de la Iglesia católico romana, pues también se intercambian sus servicios, ¿verdad?, por dinero, haciendo ese llamado ministerial una mera transacción y jugosamente monetaria muchas veces, porque a consecuencia de la permanente convivencia con ese poder y todas sus tentaciones, las cuales te ganan muchas veces, más principalmente si estás alejado de Dios, si tú no oras, si tú no estudias las Escrituras, serás más vulnerable a caer en las tentaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es simonía? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Y por qué se llama así? La respuesta la vemos en el libro de Hechos, capítulo 8. Y les voy a leer todo lo que señala ahí, ¿verdad?
Normalmente lo tengo listo en la computadora, pero hoy vamos a leerlo directamente de las Escrituras. Y lo vemos, Hechos 8. Voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Simón el hechicero. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Los seguían porque por mucho tiempo los habían tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Capítulo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le contestó: que tu dinero perezca contigo, le contestaría Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Amén, hermanos. Y sí, ahí vemos la respuesta, ¿verdad? Ahí se narra, hermanos, la historia de este hombre llamado Simón, que quiere comprar los dones, los poderes, ¿sí? Y a su vez hacer el negocio con ellos. Este hombre, Simón, quiere pagarle al apóstol Pedro para recibir el Santo Espíritu. Y en el versículo 8:17, lo vamos a repetir, nos dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ya más adelante, como vimos en el mismo capítulo, vemos cómo Simón le dice a Pedro que le den a él ese poder, para que así él también, a cualquiera que pusiera sus manos, a su vez reciba el Espíritu Santo. Pero él lo hacía por interés, ¿verdad? Y es cuando Pedro le responde: tu dinero perezca contigo, imagínense, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Como decimos, los dones de Dios, hermanos, son gratis, ¿sí? Porque no tienen precio. Sin embargo, hay personas que aún siguen pensando que todo va detrás del dinero, ¿sí? Y como vemos, ¿verdad? Y aquí hemos comprobado que Simón tiene una mentalidad corrompida, porque él cree que puede sobornar o pagar a los ministros de Dios para recibir pues ese don, ignorando que el don es un regalo, como ya dije, ¿verdad? Hermanos, la palabra don pues significa regalo, ¿sí? Es un obsequio. Y un verdadero hombre de Dios sirve y trabaja gratis. Miremos cómo le contesta Pedro en el versículo 20 nuevamente, ¿ok? Y dice así: que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención.
Arrepiéntete de tu maldad. Palabra de origen griego que significa depravación, maldad. Arrepiéntete de esa depravación que tú estás haciendo, ya que has pensado que los dones de Dios se compran. ¿Sí? Miren, hermanos, Simón creía que Pedro era igual de corrupto que él, igual de depravado y malvado. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Y sí, hermanos, dentro de las congregaciones hubo quien se vendía y quien pagaba. Aún hoy lo vemos. Y ese es el pecado que los reformadores atacaron con ímpetu, la simonía. De ahí el nombre, hermanos, porque ese Simón corrupto del que hablan las escrituras, ahí mencionado en Hechos, ahora sí que se inspira, ¿verdad? Para con su testimonio y su mal ejemplo nombrar este pecado así, la simonía. Y así a su vez se generaliza todo lo que deriva de este pecado. Pero ¿de dónde viene esa maldad? Esa corrupción, ese afán de querer vender o comprar las bendiciones y los dones de Dios. Pues en parte, en un principio viene una mención en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo se originó pues esta depravación que hasta hoy, como ya dije, se ha apoderado de las mentes y de los corazones de muchos ministros y cantantes cristianos. Hombres y mujeres a los que Dios les dio un don y ahora lo están vendiendo. Pero vamos a leer el libro. Ezequiel 28:5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Este pasaje, hermanos, es una referencia al rey Tiro. Simbólicamente, pues es Satanás. Y sí, ponemos atención, si ponemos atención a la palabra contrataciones, también a los siguientes versículos, el 16 y el 18, vamos a compararlo, ¿verdad? Según cada uno. Y dice Ezequiel, ahora el versículo 16, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ya en el 18 continúa con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Esta palabra, hermanos, mencionada en estos 3 versículos, que es contrataciones, aparece viene de un origen hebreo, ¿verdad? De la palabra rakal, que significa viajar para comerciar, lo que sería un mercader, ¿sí? De esa antigüedad. ¿Sí? Contrataciones del versículo 5 se interpretaría como: por tu mercadería, gracias a tu comercio, multiplicaste tus riquezas. Y ya en el 16, pues por la multitud de tu comercio o de tu traficar, fuiste lleno de iniquidad. Un mercader, un comerciante, un vendedor o un traficante son lo mismo. Yo sé que ahora en este tiempo moderno la palabra traficante, pues en la actualidad en nuestro lenguaje lo hemos usado para identificar a otro tipo de personas, pero el origen o el significado es el mismo que las otras palabras. Y todas estas palabras describen a un hombre que vende algo, un hombre que obtiene ganancias por lo que vende. En este caso, bueno, pues viajando, ¿verdad? Un comerciante. Y hasta ahí, para un comerciante común, pues todo sería permitido, todo es lícito, ¿verdad? Lo que no es lícito, y debemos de escuchar esto bien, grábenselo, hermanos. Lo que es pecado, lo que sí está mal es sacar ganancia con el ministerio.
Los dones de Dios no son negocio, no se venden, no se comercian, no se trafican. Las cosas de Dios como los milagros, las bendiciones, los dones o los talentos no se compran ni se venden. Y perdón que me desvíe del tema un poco, hermanos, pero va de la mano, ¿verdad? Porque así como antes los reformadores señalaban lo que hacían los líderes religiosos de entonces en la Iglesia católico-romana, también hoy nosotros, los cristianos en general, debemos hacer lo mismo. Porque muchos hermanos, hay muchos charlatanes, pues que sacan provecho, ¿sí? Y un ejemplo sería cuando algunas personas dentro de su inocencia dicen a estos charlatanes, no, pues yo te regalo unos 500 pesitos, ¿verdad? Si oras para que mi hijo sane. O te doy 1000 pesos si me profetizas, si sí o si no, me irá bien en el trabajo que espero obtener. Y a causa de la multitud de tu comercio multiplicaste tu riqueza y fuiste lleno de iniquidad. Hermanos, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso se lo dijo pues Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y repitiendo lo que dice aquí en el versículo 18, por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Un vendedor común, hermanos, pues vende objetos, ¿verdad? Vende, no sé, perfumes, vende herramientas, vende utensilios de cocina, ropa, medicina, alimentos. Pero Satanás, hermanos, tomando en cuenta estos versículos, cuál sería la mercancía que vendería Satanás? Lo que Satanás vendía y se quedaba con una parte de esa ganancia era la alabanza, la adoración, ¿sí? Recordemos que Satanás es el ángel musical. Así como Gabriel, el ángel Gabriel, es el ángel mensajero, o así como Miguel, el ángel Miguel, es el ángel guerrero, Satanás fue hecho el ángel musical, ¿sí? Y pues, hermanos, Dios puso a Luzbel, bueno, ahora llamado Satanás, para que dirigiera, a todas las huestes celestiales en la adoración a Dios. Y ahí fue donde él se sintió especial y quiso ser semejante al Altísimo. Esto lo leemos ya en Isaías 14. Hermanos, todo lo que tenemos y podemos hacer al servicio de Dios es por gracia, ¿sí? No es por mérito propio, tampoco es nuestro, por lo tanto no lo podemos vender. Imagínense al ángel Miguel cobrando por batalla. Si gano, te voy a cobrar tanto, Dios. Y si pierdo, pues también te cobro tanto. Poquito menos, pero te voy a cobrar. O al ángel Gabriel, ¿no? Recibir un sueldo por cada entrega que da de mensaje. Dios, por cada milla recorrida y dependiendo la zona en que me mandes, te voy a cobrar tanto. ¿Se imaginan? A Dios no se le roba su gloria, hermanos, y menos vendiendo o comerciando con los dones que Él nos da, ¿sí? Pero, como Pablo decía, todo lo que yo he hecho, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo es por gracia. Entonces le dice, volviendo a los versículos, ¿verdad? A causa de la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Iniquidad. Iniquidad es de otra palabra hebrea que se pronuncia abal, que significa distorsionar. Es una distorsionación moral, ¿sí? Es distorsionar moralmente algo que está correcto. ¿Qué es lo que distorsionó Satanás aquí? Él distorsionó su pensamiento sobre sí mismo, ¿sí? Él empezó a pensar mal. Comenzó a decir,
yo también soy hermoso, yo también puedo ser especial, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser Dios. Y al distorsionar su forma de pensar, separándose de esa manera por esos pensamientos oscuros, se separó de Dios, ¿verdad? Y se aparta también del camino de Dios. Ya por eso en el capítulo 18, a causa de esto profanaste tu santuario. ¿Qué es profanar tu santuario, hermanos? Bueno, pues de otra palabra hebrea que es halal, profanar, y significa contaminar. Halal, profanar o contaminar, envilecer, ensuciar, ¿sí? Entonces lo que Satanás hizo fue contaminar su ministerio, porque se quedó con algo que no era suyo, algo que no le pertenecía. Él no podía comerciar con él no podía y no debía manchar su ministerio. Él envileció, como ya dije, él rompió su promesa, la palabra que él había, ahora sí, dicho al Señor. Él rompió su compromiso de usar ese ministerio y todos sus dones únicamente para el servicio de Dios y para Dios, para la gloria de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con los dones que a nosotros nos da Dios, ¿sí? Muchísimo cuidado, hermanos, al pretender servir a Dios cuando en realidad nos estamos queriendo servir a nosotros. Sí, ya sea que para enriquecernos, para ser protagonistas, para ser glorificados, alabados, aplaudidos, pues beneficiarnos económicamente, ¿verdad? Que es el punto principal de lo que hacen las personas. Hay que tener mucho cuidado con todos los que suben al púlpito para servirse a sí mismos. Esos que quieren el micrófono pero no la escoba, el instrumento musical y no la Biblia. Los privilegios, pero no las responsabilidades, ¿sí? Ya en Miqueas 3, versículos 9 al 11, leemos. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Aquí, hermanos, se le está reclamando a los líderes. Pongamos atención en eso, ¿sí? Continuamos leyendo el versículo. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. O sea, que no les dan las cosas, no les gustan las cosas justas. No les gusta obedecer, ¿verdad? Se pervierten esos líderes. Y luego en el versículo 10 dice, que edificáis a Sión con sangre y Jerusalén con injusticia. Hermanos, un ejemplo. El Vaticano se edificó con la sangre, ¿sí? Está sobre sangre de mártires. Eso ya lo vimos en las clases anteriores sobre el cristianismo, ¿sí? Desde los cristianos primitivos desvividos por los romanos hasta los desvividos por la mal llamada Santa Inquisición, esa sangre fue derramada. Y sobre esa sangre, allá en Roma, hoy el Vaticano, está construida la capital de esta grande organización, ¿verdad? Y seguimos ya en la Biblia, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. O sea, dame dinero a cambio de mi comercio, a cambio de mis dones. Sobornos, hermanos. Era la responsabilidad de los sacerdotes de ese entonces, de la época de los reformadores, como ahora, ¿verdad? Enseñar al pueblo la sana doctrina. Pero ellos pusieron un precio, se vendieron, ¿sí? Y ocultaron esa sana doctrina. ¿Les suena familiar? Porque hoy también todo eso se hace, ¿verdad? Ya existe en cualquier lado una secta, en cualquier lado personas se autonombran pastores por negocio, falsos maestros, personas que ocultan
la verdad de la Biblia. Ya no solo lo que se ve en esta asociación católico-romana, no, hermanos, en general. Sí, por eso les pregunto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí suena familiar? El obscurantismo religioso, hermanos, la verdad, el pago por evento, ¿sí? Por concierto, por visita, por predica, esos gastos incluidos por la gente que viaja a predicar a diferentes lugares o a cantar, los llamados viáticos. Todo eso, hermanos, es una manera de prostituirse, ¿verdad? Una manera de vender sus dones. Y ya seguimos leyendo el versículo. Dice, y se apoyan en Jehová, fíjense en el nombre de Dios, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Y así se engañan a sí mismos, porque llamando a todo cristiano o porque piensan que lo hacen en el nombre de Dios o para Dios, está bien lo que están haciendo, pero no es así, ¿verdad? Y con razón fueron perseguidos, exiliados y hasta desvividos todos estos hombres, los reformadores, porque ellos sí señalaban toda esa falsedad, porque ellos sí estudiaron las escrituras y las hacían cumplir. Y por eso quise hacer esta pausa, hermanos. Hemos hablado en los videos anteriores de hombres, ¿verdad? De los primeros reformadores, y aún nos faltan algunos personajes más y de los cuales vamos a seguir, pero quise hacer esta pausa con este tema porque es una de las cosas que todos los reformadores tenían en común, el señalar esta venta y compra de los dones espirituales, ¿verdad? Ya en Amos, el libro de Amos 8, vamos a leerlo, permítame porque tengo aquí muchas pestañitas, ya. Amos 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin, pongan atención, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Algo va a hacer Dios, hermanos. Miren aquí, pues todos los que cantan, ¿sí? Esos que aman el protagonismo, esos que solo quieren servir allá arriba en el púlpito, esos que solo quieren cobrar, como ya hemos visto hasta ahorita en el tema. Algo va a hacer nuestro Señor, porque así como lo hizo en antaño, lo va a seguir haciendo, ¿sí? Porque Él es el soberano y ya lo tenemos cansado de tanta simonía, ¿ok? Ya en el versículo 3, y los cantores del templo gemirán, ¿se escuchan? Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. ¿A cuántos líderes religiosos, hermanos, que se apoderan del púlpito, del protagonismo, que venden los ministerios, que se enfocan más en la ofrenda? ¿Sí? ¿A cuántos han echado fuera de sus congregaciones? Jesús dijo, a donde quiera que vayan, coman lo que les den, lo que les pongan en la mesa, ¿sí? Pero hoy hay personas que exigen lujos, ¿verdad? ¿A dónde van? A predicar. O pues lo vemos dentro de las congregaciones. Hay pastores que jamás se paran en una casa humilde. Solo su circulito, que coincidentemente son los que dinero tienen, ¿verdad? Los demás, muy raro. ¿Cuántas congregaciones así hay, hermanos? Les repito, Jesús nos dijo, a donde quiera que vayan, coman lo que les den. Seas pobre, seas rico, ¿sí? Lo que les pongan en la mesa. Él no nos dijo, exijan hoteles, grandes estadios, banquetes, ropa escarlata, ahí como en Roma, oro, ¿verdad?
o solo sírvanle a los ricos, como ya dije, y dejen que los ricos y favoritos tengan los mejores puestos de servicio ahí en su congregación. Los recomendados allá arriba, ¿verdad? En el trono. No, hermanos, hay que ser conscientes de esto. Dios está cerca ya, hermanos, ¿sí? El juicio ya viene. 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo. ¿Qué es medrentar? O medrar, más bien, perdón, no medrentar. ¿Qué es medrar? Medrar, hermanos, es sacar provecho económico, ¿sí? Ganancia deshonesta. Usar los valores económicos de tu congregación para tu uso personal, ¿sí? Y no para las necesidades de los humildes, de los desvalidos, de los enfermos que están ahí. Medrar es ponerle precio, como ya dije, a lo que haces. Llámese predica, llámese consejería, llámese cantar, llámese enseñar, llámese como guste. Un cristiano, hermanos, un verdadero hijo de Dios no le pone precio ni al mensaje ni a la alabanza. No tiene favoritos, ¿sí? No tiene preferencias, no tiene horario. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, no se vende, no se prostituye, no comete simonías, ¿sí? Y Pablo dice desde cuándo existe todo esto. Miren, porque esto viene desde atrás, desde Satanás, hermanos. Su origen es obviamente satánico porque corrompe lo sagrado. Satanás siempre va a corromper todo, pero nosotros somos carnales y él se aprovecha de eso. Nosotros somos débiles. Acuérdense que nuestro principal enemigo es nuestra carne, ¿sí? Entonces, como Satanás corrompe lo sagrado, bueno, pues lo más valioso, ¿verdad? Era tan valioso para Dios que esos dones que nos dio, tan valiosos fueron que no le puso precio a Dios, ¿sí? Nos tuvo que regalar todo eso. Aquel que reciba dinero, hermanos, aquel que acumule riquezas en el nombre de Dios, se va a encontrar un día cara a cara con Él y va a rendir cuentas de su comercio, de su tráfico, de su mala interpretación o falsificación de las escrituras para su beneficio. Y miren, pues qué curioso, ¿verdad? Falsificación viene de la raíz en griego o raíz griega, kos, y significa vendedor ambulante. Falsificación. Hermanos, los reformadores señalaron esa prostitución, esa vendimia, esa falsificación, esa corrupción, y la mayoría de ellos pagaron con su vida por decir la verdad y señalar la mentira. La simonía, hermanos, va más allá a que queramos, ¿verdad? Obtener un don y venderlo. La simonía es todo lo que manipula a las almas que van llegando a Cristo para un beneficio propio. Hoy lo estamos viendo también, no solamente en la época de la Reforma o antes de la Reforma, que fueron los siglos de oscurantismo, no, eso lo seguimos viendo hoy. Y la simonía tiene muchos rostros y puede seguir, como dije, yo les puedo seguir dándole ejemplo de las simonías, pero lo haremos ya más adelante, hablando de los siguientes reformadores, ¿verdad? El reformador que viene en nuestra próxima clase va a ser John Hus. Y John Hus precisamente me va a dar la frase para culminar este video. John Hus nos dijo: aquí está mi boca, Señor. La verdad lo vence todo. Gracias por su tiempo, hermanos, y nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga. Buenas noches.